Bueno, entonces continuamos con lo que es el cálculo de áreas en regiones definidas en coordenadas polares. Entonces, en este caso vamos a mirar el siguiente ejemplo, que es el cálculo del área definida por una rosa, que en este caso, como el n es 4 aquí, entonces tendría 8 pétalos. Entonces sería una rosa de 8 pétalos que está definida por la ecuación R igual a coseno de 4 teta. Vamos a verlo aquí en GeoGebra, su gráfico. Entonces, si escribamos R igual a coseno de 4 multiplicado por teta. Entonces, como lo podemos observar, esta sería la gráfica, y entonces queremos calcular es el área de esta región. Entonces, como sabemos que la gráfica en polares es simétrica, entonces, por ejemplo, podríamos calcular el área de un pétalo y el resultado multiplicarlo por 8, ¿no? Porque tenemos 8 pétalos. Entonces vamos a hacer eso. Ubiquémonos en el pétalo que está en el primer cuadrante, que es como el más sencillo de identificar cuando analicemos sus vértices, sus tangentes al polo, y la cual nos dará los límites de integración. Entonces para ello pues vamos a hacer entonces sacar las tangentes al polo, ¿no? de esta función. Los máximos y mínimos no es necesario hacerlo porque estamos utilizando ya el software GeoGebra para calcular, para hacer su gráfico, pero si ustedes necesitan hacer su gráfico, pues tienen que estimar estos máximos, estos valores máximos que tiene esta curva, estos radios máximos. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente la función coseno de 4 teta igualada a 1, ¿no? A 1 o a menos 1, como en este caso también tiene valores negativos, entonces sería a 1 o a menos 1. Y si hacen coseno de 4 teta igual a 1, entonces los valores de teta son el 0, que sería aquí, el pi medios, que les daría acá, el 3 pi medios, el pi, perdón, que les daría aquí, el 3 pi medios acá, y estos que están en el primer cuadrante, en el tercero, en el cuarto y en el tercero y en el cuarto cuadrante, pues son pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos respectivamente. No los voy a calcular porque no lo necesitamos, ya tenemos el gráfico. Pero sí vamos a empezar primero calculando las tangentes al polo. Entonces, iniciamos. Entonces, para hallar los límites de integración, calculamos las tangentes al polo. Recuerden que las tangentes al polo es donde la función es igual a 0 y su derivada evaluada en esos puntos tiene que ser diferente de 0, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que R coseno de 4 teta nos debe satisfacer que da igual a 0 y tenemos que comprobar y la derivada, que en este caso sería menos 4 seno de 4 teta, nos debe dar diferente de 0. Entonces, realicemos esto. Cuando el coseno de 4 teta es igual a 0, esto es cuando 4 teta tiene valores. Entonces, ¿cuándo tiene valores 0? Pues cuando, como necesitamos estimar diferentes valores, aquí van a haber diferentes valores de teta, diferentes tangentes al polo, entonces voy a estimar, miren que aquí en el primer cuadrante hay 2 tangentes, en el otro cuadrante hay 2, 4, 6, 8, entonces saquemos quiénes son esos valores. Entonces, ¿cómo lo sacamos? ¿Dónde se vuelve 0 el coseno? El coseno se vuelve 0 en 90 grados,
¿sí? Si nosotros tenemos aquí el círculo trigonométrico, el coseno se vuelve 0 aquí y aquí, es decir, en pi medios y en 3 pi medios. Entonces tendríamos acá 3 pi medios, y si damos otra vuelta, 3 pi medios, 4 sería 5 pi medios, en la otra sería 7 pi medios, y así sucesivamente. Entonces así puedo sacar todas las tangentes al polo. Por lo tanto, si yo despejo teta de aquí, entonces al despejar teta tendría que dividir entre 4 cada una y me quedaría pi octavos, la otra sería 3 octavos de pi, la otra sería 5 octavos de pi, la otra sería 7 octavos de pi y así sucesivamente. Pero nosotros estamos tomando solo las del primer cuadrante. Entonces, ¿quiénes son las del primer cuadrante? Pues serían estas dos, ¿no? Estas dos. Entonces, estas serían las dos tangentes al polo. Verifiquemos que estas dos son tangentes al polo. Entonces, ¿dónde tengo que verificar? En la primera derivada. Entonces, vamos a verificar que la derivada evaluada en la primera me da un valor diferente de 0. Entonces, la derivada nos quedaría menos 4 por el seno de, entonces nos queda 4 pi octavos, pero 4 pi octavos es 4 pi octavos sería pi medios, y pi medios es 1, y multiplicado por menos 4 da menos 4, que ese valor es diferente de 0, por lo tanto pi octavos sí es una tangente al polo. Y la derivada en 3 octavos de pi pues nos da menos 4 por el seno de 3 pi medios, que este también, seno de 3 pi medios es menos 1, y multiplicado por menos 4 nos da más 4, que también es diferente de 0. Entonces ya hemos encontrado los límites de integración. Entonces en nuestro caso sería teta igual a pi octavos y teta igual a 3 octavos de pi. Vamos a graficarlos acá para verificar que son efectivamente las tangentes al polo. Entonces vamos a hacer el gráfico. ¿Qué tengo que hacer el gráfico? Tengo que, entonces, así, los valores teta sub 1, que es pi octavos, y teta sub 2, que sería 3 octavos de pi, son los límites de integración, son los límites de integración para el pétalo, de la rosa R igual a coseno de 4 teta en el primer cuadrante. Vamos a verificarlo. ¿Quién es esta ecuación? Entonces aquí, como para hacer el gráfico, entonces, ¿quién es esta? Esta es una recta, ¿no? ¿Qué recta es? Pues es la ecuación de la recta que pasa por el origen, cuya pendiente es la tangente de pi octavos, ¿no? Entonces, es tangente de pi octavos por x, ¿no? Esta sería la ecuación. Grafiquemos esa tangente. Vamos a graficarla en GeoGebra, pero la voy a hacer de forma paramétrica. Entonces, este es equivalente a ver, vamos a escribirla de forma paramétrica, parametrizarla. Entonces la voy a parametrizar de esta forma, haciendo x igual a t, y por lo tanto y sería tangente de pi octavos multiplicada por t. Bueno, todo esto multiplicado por el parámetro t, y con t lo graficamos, por ejemplo, entre 0, porque necesito graficar la recta y igual a x, entre 0 y 1. Yo creo que con eso es suficiente como para mirar el gráfico, ¿no? Entonces, ¿por qué no grafico esto directamente en GeoGebra? Porque si nosotros hacemos el gráfico aquí, por ejemplo, de que y es igual a la tangente de pi octavos, tangente de pi octavos por x, entonces miren que aquí
efectivamente es la tangente al polo, es la primera tangente al polo, pero yo necesito graficar como un rayo, la semirrecta que parte del origen y que se va en el primer cuadrante. Y la voy a graficar como hasta este punto. Entonces, no la necesito graficar toda la recta. Entonces, por esa razón es que estoy tomando parametrizaciones. Entonces, vamos a parametrizarla. Ya les había dicho que es la curva. Vamos a coger la primera expresión. Entonces, el valor de y dijimos que era la tangente de pi octavos. Tangente de pi octavos de pi octavos por t. Perdón, ese es el valor de y. El valor de x, lo voy a colocar adelante. El valor de x es t. X igual a t, x igual a t, y igual a tangente. X es igual a t, y igual a tangente de pi octavos por t. El parámetro es t. Su valor inicial dijimos que era 0 y su valor final 1. Entonces miremos a ver si. Entonces efectivamente, miren, me dio esta gráfica. Si yo por ejemplo le doy aquí entre 0 y 2, entonces lo que me la hace es un poco más larga la recta, ¿no? Vamos a darle hasta un 1.3 como para tenerla bien. ¿Sí? Eso, correcto. Ahí me parece bien adecuado. 1.2. Muy bien, entonces ya tenemos, esta es la primera tangente al polo que tengo. Listo, vamos a calcular la otra tangente al polo, que la otra tangente al polo, según lo que tengo aquí, simplemente cambiamos el ángulo. En lugar de escribir pi octavos, coloco 3 octavos de pi. Entonces vamos a graficarla, voy a copiarla de esta, a duplicarla, y le voy a cambiar aquí 3 pi octavos. Entonces la voy a hacer el t entre 0 y 1 nada más, para mirar a ver hasta dónde llega. Está muy larga, vamos a hacerla un poquito más corta. Entonces la voy a colocar entre 0.7, sigue siendo muy larga, hasta 0.3, un poquito más larga. Perdón. Hasta 0.4, 0.45 me va a tocar. Listo, perfecto, hasta ahí quedó bien. Vamos a cambiarle el color a estas, vamos a dejarlas del mismo color, color verde. Color verde, vamos a quitarles la etiqueta. A esta también le voy a quitar la etiqueta. Bien, listo. Este es nuestro gráfico. Entonces, este gráfico lo voy a pegar acá en el documento. Listo, entonces aquí tenemos nuestro gráfico. Perdón, antes de esto no he quitado esta etiqueta de aquí. Vamos a quitar esta etiqueta. Muy bien, ahora sí ya la tengo la figura bien. Vamos a copiarla. Y la vamos a pegar acá. Muy bien, entonces voy a pegarla aquí. Hagámosla un poquito más pequeña. La voy a poner como por acá. Antes de ponerla, borremos esto que no es necesario. No lo necesito. Esto de aquí. Esto ya no es necesario.
Entonces aquí tenemos nuestro gráfico, como lo habíamos dicho. En donde nuestro objetivo es calcular el área de esta región de aquí, ¿no? Entonces vamos a calcular esta área y nosotros sabemos que a esta la voy a llamar el área A. Y sabemos aquí que tenemos dos tangentes al polo. Esta primera tangente al polo de aquí es teta sub 1 igual a pi octavos. Y esta otra es teta sub 2 igual a 3 octavos de pi. Entonces estos son los límites de integración en polares. Y tenemos aquí nuestra región R, que es R igual a coseno de 4 teta, nuestra función. Entonces, por lo tanto, sabemos que el área es igual a 1/2 de la integral desde pi octavos hasta 3 octavos de pi de la función R, que es coseno de 4 teta, y todo esto al cuadrado por d teta. Entonces, esta pues no es más que 1/2 de la integral de pi octavos hasta 3 octavos de pi de coseno al cuadrado de 4 teta de teta. Ahora, entonces necesitamos calcular esta integral, pero para calcular esta integral voy a tener en cuenta la tabla de integrales. Vamos a calcularla con la tabla de integrales. Entonces la tengo aquí. La número 49, que coseno cuadrado de u es 1/2 de u más seno de u por coseno de u. Entonces voy a escribirla esa. En este caso u sería el 4 teta, ¿sí? Entonces nos quedaría, aplicando la tablita, nos quedaría el 1/2 de la integral y aquí nos quedaría el 1/2 al aplicar tabla, ¿no? Entonces aquí voy a colocar un comentario por la tabla número 49. Nosotros tenemos 1/2 de la variable, que en nuestro caso es 4 teta, más, ¿sí? Según la tabla, es más seno de u por coseno de u. En este caso u es 4 teta. Entonces, seno de 4 teta por coseno de 4 teta. Y ojo con esto. Como esto tiene una derivada interna que es 4, entonces nos queda todo esto dividido entre 4, ¿no? Si hacen el método de sustitución, se llaman u igual a 4 teta, entonces el de u les queda 4 de teta, que por lo tanto de teta sería de u sobre 4, de ahí sale el sobre 4. Y esto lo vamos a evaluar entre pi octavos y 3 octavos de pi. Muy bien, vamos entonces a resolver esto. Aquí nos queda 1/2 por 1/2 1/4 y con este 1/4 nos quedaría 1 sobre 16. Y aquí vamos a evaluar entonces. Aquí nos quedaría por 4 teta más, vamos a evaluar directamente, ¿no? Entonces voy a aplicar ya el teorema fundamental del cálculo, evaluar teta primero en 3 octavos de pi. Entonces aquí me quedaría 4 por 3 octavos de pi. Si multiplico 4 por 3 octavos de pi, simplificando este con este me queda medios, y entonces me quedaría 3 medios de pi, ¿no? Entonces me quedaría aquí, quedaría 3 medios de pi.
3 medios de pi más el seno de 4 veces 3 octavos de pi. Pero 4 veces 3 octavos de pi dijimos que era 3 medios de pi por el coseno de 3 medios de pi. Esa sería la primera parte. Menos, y ahora evaluado en un octavo. Entonces quedaría un 16avo factor d. Entonces ahora vamos a evaluar en un octavo. Entonces al evaluar en un octavo de pi por 4, nos quedarían 4 octavos de pi. 4 octavos de pi que simplificando nos quedaría pi medios. 4 octavos menos 1 octavo. Perdón, 4 multiplicado por pi octavos quedaría 4 entre 8, nos quedaría un medio por pi, pi medios. Más el seno de 4 pi octavos, que sería pi medios, y por el coseno de pi medios. Muy bien. A ver, miremos. Seno de 3 pi medios es 1, pero el coseno de 3 pi medios es 0. Por lo tanto, esto me da 0. Seno de pi medios es 1. Perdón, este era menos 1 y este es 0. Este es 1 y este es 0, por lo tanto esto me da 0. Entonces, ¿qué me quedó? Entonces me queda como resultado, me queda 1 sobre 16 factor común de 3 medios de pi menos pi medios. ¿Y esto cuánto es? 1 sobre 16 factor de 3 medios menos 1 medio son 2 medios, que sería simplemente pi. Es decir, que el área de este pétalo es pi sobre 16. Por lo tanto, el área total será 8 veces pi sobre 16. De esta manera, el área total de la rosa es, entonces vamos a escribirla aquí, área total igual a 8 veces el área A que habíamos llamado. Es decir, 8 veces pi sobre 16, donde podemos simplificar aquí el 8 con el 16 y nos queda el resultado como pi medios. Por lo tanto, el área total encerrada por toda la rosa, definida por toda la rosa, R igual a 4 coseno de teta, es pi medios. Muy bien. Vamos ahora con otro ejemplo. Entonces acá en coordenadas polares puede ser que nos pidan calcular el área de una región y nos lo den la ecuación en coordenadas cartesianas, en XY, y tengamos que hacer la conversión a coordenadas polares, como lo vimos en el primer ejemplo del anterior video. ¿No? En el ejemplo del anterior video que se explicó la teoría del área en coordenadas polares, puede ser también que nos lo presenten el ejemplo en coordenadas polares directamente, como el que acabamos de ver, que nos dieron la rosa R igual a coseno de 4 teta, o puede ser que nos digan quién es la región a la cual se le va a calcular dicha área, como es el siguiente ejemplo. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces, hallar el área de la región R definida por o definida como. Entonces vamos a mirar quién es esta región R. Entonces la región R van a ser todos los puntos del plano cartesiano XY. Entonces la voy a expresar en coordenadas cartesianas, tales que
x al cuadrado más y cuadrado más 2x sea igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, pero tengo que tener en cuenta también otra restricción, es que la componente en y sea mayor o igual que 0. Entonces esta segunda condición me está diciendo que estoy trabajando solo en el primero y segundo cuadrante, ¿no? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces lo primero que hacemos para resolver este ejercicio es transformar en coordenadas polares esa curva que está dentro del conjunto R. Entonces vamos a hacer la transformación a coordenadas polares, ¿no? Entonces iniciamos transformando la curva x al cuadrado más y cuadrado más 2x igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares. Entonces vamos a hacerlo. A ver, entonces sabemos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Entonces lo voy a escribir de una vez. Entonces esto me quedaría r cuadrado. Lo voy a escribir nuevamente para que ustedes vayan notando cómo va cambiando. Muy bien, entonces tenemos esta partecita que voy a señalar aquí. Sabemos que esto es r cuadrado. Y sabemos que esta parte de aquí, la raíz cuadrada de esto, pues es simplemente r, ¿sí? Y el x sabemos que vale r cos de teta. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces nos quedaría r cuadrado más 2r por cos de teta es igual a r. Del lado izquierdo puedo factorizar r, que lo tengo como factor común, y me quedaría r más 2 veces coseno de teta igualado a r. Puedo simplificar aquí esta r en los dos lados y obtengo la curva en coordenadas polares, ya que quedaría r más 2 coseno de teta igualado a 1, de donde tenemos que r es igual a 1 menos 2 coseno de teta. Y esta, ¿qué me representa esta curva en coordenadas polares? Según lo que se ha mirado de coordenadas polares, esto es una cardioide. Una cardioide. Vamos a dibujarla en GeoGebra para revisarla. Entonces, borrar. Vamos a borrar todo. Muy bien, entonces lo que tengo que dibujar es r igual a 1 menos 2 por el coseno de teta. Entonces, como podemos observar, tenemos aquí una curva en coordenadas polares. Y esa curva es la que se llama una cardioide. Pero el ejercicio es muy claro. Nos está diciendo que además no es toda la cardioide, sino que es, además, esta es la cardioide, pero nos está diciendo que nos enfoquemos en los y mayores iguales que 0. Lo que les decía a ustedes era que eso representaba el dibujo en el primer y en el cuarto cuadrante. Entonces,
tengo que calcular de aquí dónde está, cuáles son los valores de teta, de forma que esta gráfica solo quede en el primer y segundo cuadrante. Es decir, este pedacito de gráfica que tengo aquí no lo necesito, ni tampoco todo lo que tengo en el lado de acá. Este pedazo de acá sí, y tendría que identificar si este pedazo sí va o no va. Entonces eso pues depende los valores de teta. ¿Cómo hacemos eso para identificar esos valores? Pues lo que tengo que hallar son las tangentes al polo, que miren que aquí van a haber dos tangentes al polo, una que sale hacia arriba y otra que sale hacia abajo, y el valor máximo, ¿no? Que, ¿dónde me da el valor máximo? Este valor máximo es cuando vale en la coordenada menos 3,0. Entonces tengo que mirar esos dos valores. Entonces para eso te vamos a identificar tangentes a polo y el valor máximo. Entonces en este caso entonces ahora vamos a calcular las tangentes al polo y los valores máximos. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces primero empecemos con los valores máximos. Entonces, ¿dónde sabemos que nos da el máximo? El máximo, como tenemos una función coseno, sabemos que es cuando coseno de teta vale 1. Entonces, su valor máximo ocurre cuando, entonces, ojo aquí, puede ser que coseno de teta valga 1 o coseno de teta valga menos 1. Tengo que identificar. Aquí, como tengo un signo menos, si coseno de teta vale 1, me queda 1 menos 2 menos 1, me queda el valor de r. Por lo tanto, el valor máximo va a ser cuando coseno de teta valga menos 1. Porque cuando vale menos 1, aquí me queda menos 1 por menos 2, que me daría 2 positivo, y más 1 me daría 3. Entonces el radio más grande nos queda 3. Entonces vamos a resolver esta ecuación trigonométrica, coseno de teta igual menos 1, es decir, entonces, ¿cuál es el valor? Es decir, que teta vale, entonces, ¿cuándo vale menos 1? Cuando teta vale pi. Es decir, teta igual pi, su coordenada es, la voy a llamar el punto M. Entonces el punto M de coordenadas, entonces sería R. ¿Cuánto vale R? Entonces aquí en este caso R valdría 1 menos 2 por menos 1. 1 más 2 que me daría 3. Punto y coma, pi. Este punto M es equivalente en coordenadas rectangulares al punto menos 3,0. Eso los dejo como ejercicio a ustedes para que hagan esa conversión de coordenadas polares r teta a coordenadas cartesianas xy y verifiquen que la coordenada 3 punto y coma pi en polares equivale a la coordenada menos 3,0 en coordenadas cartesianas. Vamos simplemente en GeoGebra a ponerlo ese punto M aquí para que ustedes verifiquen. 3 punto y coma pi. Entonces aquí lo podemos ver, ese punto máximo que nos da en la coordenada menos 3,0. Muy bien,
Entonces ya tenemos aquí, entonces el gráfico por lo tanto lo voy a hacer solo hasta ahí. Es decir que acá entonces voy a editar aquí en la curva y el dominio de teta ya no la voy a poner por el momento, voy a hacerlo hasta ahí para que lo vean. Entonces en el momento el teta estaba de dominio de 0 a 2pi, entonces ya no le voy a decir que me grafique de 0 a 2pi, sino que le voy a decir que me grafique de 0 a pi. Entonces si le doy enter, me forma esta curva. O sea, la cardioide ya me queda solo hasta ese valor máximo. Pero noten que también tengo que calcular qué punto es aquí para que cortar este pedazo de curva, porque este pedazo de curva no lo necesito porque está en el tercer cuadrante. Este pedazo de curva no me va a determinar la región R, porque la región R me dice los Y mayores que 0, y en esta curva podemos observar que los valores de Y son negativos. Entonces, por lo tanto, voy a calcular la tangente al polo, solo una, nomás necesito una tangente al polo aquí para identificar en qué punto empieza esa tangente al polo, para qué valor de teta empieza la tangente al polo, donde R me da 0. Entonces vamos a verificar. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces, ahora, R es igual a 0 si y solo si. Entonces, ¿quién es R? Es la función 1 menos 2 coseno de teta igualado a 0. ¿Esto qué implica? Que tengo que resolver la ecuación trigonométrica coseno de teta igual a 1/2. Por lo tanto, teta, ¿qué valores de teta tenemos? Necesitamos solo un valor, el valor que está en el primer cuadrante. Por lo tanto, la tangente al polo tiene que ser pi tercios. El coseno de pi tercios es 1/2. Entonces, por lo tanto, esa es la solución. Hay más soluciones, pero a mí solo me interesa una, la que está en el primer cuadrante, de acuerdo al gráfico, ¿no? Tangentes al polo para esta cardioide hay 2. Entonces ustedes las pueden estimar las 2, pero yo solo necesito la del primer cuadrante porque y es mayor o igual que 0. Entonces aquí ya tenemos esta. Comprobemos que es una tangente al polo. Ahora R es igual a eso. Luego, teta igual a pi tercios es una tangente al polo. Es una tangente al polo de la cardioide. R igual a 1 menos 2 coseno de teta. Y justifiquemos el por qué. Porque entonces la derivada de esta función evaluada en pi tercios, que es teta, nos da. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto es la derivada de esto? Derivada de coseno es menos seno, con este menos más, entonces nos quedaría 2 veces el seno de pi tercios. Seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, multiplicado por 2 me quedaría raíz de 3, sabemos que es diferente de 0. Por lo tanto, este teta igual a pi tercios es una tangente al polo. Entonces vamos a graficarla. Teta igual pi tercios y verifiquemos que es una tangente al polo. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior ejemplo. La voy a graficar la curva parametrizada. Entonces ya sabemos que la curva parametrizada es x igual a t, y igual a la tangente de pi tercios, y igual a la tangente de pi tercios por t, de pi tercios por t, el parámetro t, y lo voy a graficar entre 0 y 1, por ejemplo. Listo, muy bien. Entonces aquí podemos observar que esta curva, la voy a graficar aquí en color azul, le voy a quitar la etiqueta,
Esta es la tangente al polo que yo necesitaba. ¿Sí? Y esta ocurre cuando teta vale pi tercios. Por lo tanto, aquí en el gráfico voy a modificarlo y no lo voy a empezar en 0, desde 0 a pi, sino de pi tercios a pi. Y se van a dar cuenta que ya es el gráfico que nosotros necesitamos. Entonces voy a colocar aquí que el gráfico es desde pi tercios hasta pi. Vamos a mirar, vamos a darle un enter y podemos observar, miren, que ya el gráfico empieza desde el origen y solo es la parte de arriba. Entonces, esta es la región que yo voy a encontrar. Si quieren, podemos graficar aquí la otra tangente al polo con una curva paramétrica, que sería la del eje X negativo, y la voy a graficar con un parámetro t, x igual a t, y igual a 0, porque es el eje X negativo, y que t, el parámetro, vaya desde menos 4 hasta 0. Perdón, aquí me faltó el parámetro t y que vaya desde menos 4 hasta 0. Y tenemos aquí entonces nuestro gráfico. Aquí tendríamos la otra. Voy a quitarle la etiqueta. Y aquí tenemos entonces nuestra gráfica. Esta es la que necesitamos. Voy a hacer esto hacia acá y voy a copiar su gráfico. Vamos a incrustarlo aquí el gráfico. Entonces aquí en nuestro gráfico nos podemos dar cuenta entonces lo siguiente, ¿no? Vamos a colocar aquí lo que tenemos entonces para plantear el área que necesitamos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta es nuestra tangente al polo, que es teta sub 1, no le voy a colocar teta sub 1, simplemente teta igual a pi tercios. Esta curva que tengo aquí es la cardioide, r igual a 1 menos 2 coseno de teta. Este es el valor máximo, no me interesa, pero lo que me interesa es esta curva, esta semirrecta, que esta es la que me va a definir el límite superior de la integral. Entonces, en nuestro caso, el límite inferior de la integral es teta igual a pi, ¿no? Que era donde ocurría el valor máximo. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que los límites de integración van a ser desde pi tercios hasta pi, es donde voy a calcular el área. ¿Y qué área es la que yo voy a calcular? Pues vamos a calcular es esta área, ¿no? Sería toda esta área. Entonces, esta es el área de la región que yo deseo calcular. Muy bien, entonces esta sería la región que la habíamos llamado ya como región R. Muy bien, vamos a calcular entonces esa región R. Así, el área de la región R está determinada por la integral. Entonces vamos a calcular vamos a plantear quién es la integral.
Voy a tomar la otra hoja para hacerlo. Entonces nos quedaría integral. Los límites de integración, recordemos que habíamos dicho que era desde pi tercios hasta pi, de la función r, que es 1 menos 2 veces coseno de teta, y esto al cuadrado, por diferencial de teta, y recuerden que esto daba multiplicado por un medio. A esa área de la región R la voy a simbolizar como A sub R, área de la región R. Entonces está definida por esta integral. Vamos a resolverla. Entonces aquí esto nos quedaría un medio de la integral desde pi tercios hasta pi. Resolviendo esto al cuadrado nos quedaría el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería 4 coseno cuadrado de teta por d teta. A ustedes les voy a dejar el ejercicio de que resuelvan esa integral, y como para no extender más este video, voy a dejarles a ustedes el resultado. Entonces el resultado de esto nos va a dar un cuarto de 2pi menos 3 raíz de 3. Y ese será el valor del área que nosotros queríamos encontrar. Muy bien, ahora les voy a dejar aquí un ejercicio para que ustedes lo desarrollen también en casa. Entonces, ejercicio. Hallar el área de la región R definida por, entonces, ¿quién es esta región R? Son las coordenadas XY en R2 tales que x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos x cuadrado más y cuadrado, eso nos va a dar 0, y además tenemos la restricción que x sea mayor o igual que 0. O sea que es esta que se le llama una lemniscata, ¿sí? Su gráfica es como si fuera el infinito, o sea, de esta forma, así, en el plano XY, ¿no? Y entonces lo que nos pide es, esta es la gráfica de la lemniscata, y nos está pidiendo los x mayores o iguales que 0, es decir, solamente el área definida para los x mayores que 0, donde la curva está definida solo en el primer y en el cuarto cuadrante, es decir, que es esta área que está aquí a la derecha. Entonces calcular solamente esta área. Esta sería la región R. Ustedes entonces ya con más detalle pasan esto a coordenadas polares, la grafican en GeoGebra y hacen el mismo procedimiento que expliqué en el ejemplo anterior.